Bienvenido promovente, a esta guía de llenado de la solicitud para el registro como generador de residuos de manejo especial. Este video presenta una guía práctica para llenar correctamente el formato de solicitud para el registro como generador de residuos de manejo especial, conforme a la normatividad ambiental vigente en el estado de Sonora. Este trámite se realiza en cumplimiento de lo establecido en los artículos 82, 156, 156 bis y 157 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora, así como en el artículo 4, fracciones 13 y 14 de la ley que regula la producción, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y productos plásticos de un solo uso en el Estado de Sonora, entre otros ordenamientos aplicables. El objetivo de este registro es formalizar ante la autoridad ambiental la generación de residuos que, por sus características, requieren un manejo especial, garantizando su control, trazabilidad y disposición adecuada. A continuación, se explican los requisitos del trámite que deben cumplirse para presentar correctamente esta solicitud ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Requisitos del trámite. Primero es necesario presentar un escrito dirigido a la maestra Elia Noemí Gómez Encinas, Directora General de Gestión y Política Ambiental, en el que se solicite expresamente el plazo de vigencia de la autorización, el cual puede ser de 1 a 5 años. Y segundo, presentar el siguiente formato debidamente llenado: datos generales de la empresa. En esta sección deberás proporcionar los datos generales de la empresa o persona promovente, asegurándote de que la información coincida con los documentos oficiales que se anexan al trámite. 1.1. Nombre o razón social, indica si se trata de una persona física, moral, pública o privada. 1.2. Nombre del representante legal, debe coincidir con el poder notarial o carta poder que se presenta. 1.3. Nombre de la obra o actividad, señala el nombre con el que se identificará el proyecto, por ejemplo, Banco de Materiales Pétreos, Departamento Bringas, Heiser, entre otros. 1.4. Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal, adjunta copia simple de la cédula fiscal correspondiente. Domicilio de la obra o actividad. En este apartado se debe proporcionar la ubicación precisa del sitio donde se desarrollará la obra o actividad que genera residuos de manejo especial. Calle y número, indica la dirección exacta del predio. Entre las calles, señala las calles que delimitan el sitio. Colonia, ciudad, municipio y código postal, completa los datos de localización. Vías de acceso al sitio, describe detalladamente cómo se puede llegar al lugar, incluyendo caminos principales, carreteras, brechas o puntos de referencia relevantes. Esta información es fundamental para que la autoridad ambiental pueda ubicar, inspeccionar y validar el sitio en caso de requerirse una visita técnica. Domicilio para oír o recibir notificaciones. En esta sección se debe proporcionar el domicilio para recibir notificaciones oficiales dentro de la ciudad de Hermosillo, Sonora, conforme a lo establecido en el artículo 194e de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Indicar los siguientes datos como calle y número, colonia, código postal, teléfono particular o celular, correo electrónico autorizado expresamente para recibir notificaciones electrónicas por parte de la autoridad ambiental. Además, se debe indicar el nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias necesarias durante el procedimiento, incluyendo la interposición de recursos de revisión, conforme al artículo 194b de la misma ley. Localización geográfica de la obra o actividad. En este apartado se debe indicar la ubicación geográfica precisa del sitio donde se desarrollará la obra o actividad. Se deben llenar los campos de latitud norte y longitud oeste en formato decimal o grados, minutos y segundos. También se deben incluir las coordenadas UTM, si están disponibles, para facilitar la referencia cartográfica. Además, se debe anexar un archivo .kmz en un dispositivo USB, que contenga los vértices del polígono donde se pretende desarrollar la obra o actividad. Este archivo permite a la autoridad ambiental visualizar el área exacta en plataformas geoespaciales como Google Earth. Esta información es clave para validar la ubicación, extensión y contexto territorial del proyecto. Distribución de los diferentes usos de suelo. En esta sección se debe indicar cómo se distribuirán los distintos usos de suelo dentro del área total del proyecto. Para ello, se debe llenar una tabla con 3 columnas. El primero es usos de suelo, aquí se especifica el tipo de área que se contempla en el proyecto. Algunos ejemplos comunes incluyen estacionamiento, oficinas administrativas, áreas verdes, comedor o cocina, almacén de residuos peligrosos, zona de carga y descarga. Superficie en metros cuadrados. En esta columna se debe indicar la cantidad de metros cuadrados que ocupará cada uso dentro del predio.
Por ejemplo, estacionamiento, 1200 metros cuadrados, oficinas, 300 metros cuadrados, áreas verdes, 500 metros cuadrados. Porcentaje por ciento, aquí se calcula el porcentaje que representa cada uso respecto al total de la superficie del proyecto. Por ejemplo, si el predio tiene 3000 metros cuadrados y el estacionamiento ocupa 1200 metros cuadrados, entonces representa el 40% del total. Esta información permite a la autoridad ambiental entender la distribución funcional del espacio y evaluar el impacto de cada área en términos de generación de residuos, movilidad y compatibilidad con el entorno. Ubicación de la obra o actividad. En este apartado se debe presentar un croquis de localización, tamaño carta, que muestre la ubicación exacta del sitio donde se desarrollará la obra o actividad. El croquis debe incluir las calles principales que rodean el predio, las vías de acceso más relevantes, puntos de referencia cercanos que faciliten su identificación. Este documento debe ser claro, legible y funcional, ya que permite a la autoridad ambiental ubicar el sitio en campo o en gabinete, especialmente en caso de inspección o verificación técnica. Descripción de la obra o actividad. En esta sección se debe describir de manera concisa el giro de la obra o actividad que se pretende realizar o que ya se encuentra en operación. El objetivo es que la autoridad ambiental comprenda la naturaleza del proyecto, su propósito y las actividades principales que se desarrollan en el sitio. Por ejemplo, puedes indicar si se trata de una planta de tratamiento, un centro de acopio, una obra de infraestructura, una actividad comercial o industrial, entre otros. La descripción debe ser clara, directa y alineada con los documentos técnicos que se anexan al trámite, como planos, croquis y diagramas de proceso. Etapa de preparación del sitio. Durante la etapa de preparación del sitio, se deben documentar todas las actividades realizadas o por realizar antes del inicio formal de la obra o actividad. Estas acciones pueden incluir limpieza y desmonte del terreno, nivelación o acondicionamiento del área, instalación de cercado perimetral y señalización preventiva, colocación de infraestructura temporal, como casetas, baños móviles o almacenes provisionales, adecuación de accesos y caminos internos. Además, se deben identificar los residuos que se generan o podrían generarse durante esta etapa. Para ello, se debe llenar una tabla que incluya el tipo de residuo, como escombro, lodo, residuos orgánicos o peligrosos, la cantidad estimada en toneladas por año, la actividad que lo origina, como excavación, limpieza o instalación, el tipo de almacenamiento que se utilizará, ya sea temporal, cerrado o al aire libre, la clasificación del residuo, conforme a la normatividad aplicable, los dispositivos de seguridad en el área de almacenamiento, como señalética, contención o ventilación, y finalmente, el destino final del residuo, que puede ser reciclaje, confinamiento, tratamiento o disposición en sitio autorizado. Esta información permite a la autoridad ambiental evaluar el impacto inicial del proyecto, establecer medidas de control y garantizar el cumplimiento normativo desde la fase preliminar. Etapa de construcción del proyecto. Durante la etapa de construcción del proyecto, se deben documentar todas las actividades realizadas o por realizar que forman parte del desarrollo físico de la obra. Estas actividades pueden incluir excavaciones, cimentaciones y estructuras, instalación de sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, montaje de maquinaria o equipos, aplicación de recubrimientos, pintura o acabados, pruebas técnicas y ajustes operativos. Además, se deben identificar los residuos que se generan o podrían generarse durante esta etapa. Para ello, se debe llenar una tabla que incluya el tipo de residuo, como concreto, madera, metales, plásticos, lodos, solventes o residuos peligrosos, la cantidad estimada en toneladas por año, la actividad que lo origina, como corte, instalación, demolición o limpieza, el tipo de almacenamiento, ya sea temporal, cerrado, segregado o en contenedores especiales, la clasificación del residuo, conforme a la normatividad ambiental vigente, los dispositivos de seguridad en el área de almacenamiento, como señalización, ventilación, protección contra derrames o control de acceso, y el destino final, que puede ser reciclaje, tratamiento, disposición en sitio autorizado o confinamiento. Esta información permite a la autoridad ambiental verificar que el proyecto contempla medidas adecuadas de manejo de residuos durante su fase constructiva, garantizando la protección del entorno y el cumplimiento normativo. Etapa de operación y mantenimiento. En esta sección se documentan las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento del proyecto, una vez concluida la etapa constructiva. El objetivo es identificar los procesos productivos, insumos utilizados, y condiciones operativas que podrían generar residuos de manejo especial o requerir medidas de control ambiental. En el subapartado 10.1, se debe presentar la relación de materias primas e insumos que forman parte del proceso productivo o de la actividad desarrollada en el sitio.
Para ello, se debe llenar una tabla que incluya el nombre comercial o químico del insumo o materia prima, el punto de consumo, es decir, el área o etapa del proceso donde se utiliza, el tipo de almacenamiento, como contenedores, tanques, estanterías o almacenes especiales, y el consumo mensual, expresado en unidades del sistema métrico decimal, en relación con la capacidad instalada del proyecto. En este apartado se debe describir de forma clara y ordenada cómo funciona el proceso productivo del proyecto durante su operación. Para cada actividad, se deben incluir las condiciones normales de operación, como presión, temperatura, flujo de materiales, tiempos, y cualquier otro parámetro relevante. Además, cada etapa del proceso debe llevar un número identificador, siguiendo una estructura jerárquica que facilita su organización. Primero se asigna un número a la actividad principal, por ejemplo, 1000 para la actividad A, luego, se enumeran los procesos dentro de esa actividad, como 1100 para el proceso 1, después, se identifican las operaciones específicas, por ejemplo, 1110 para la operación 1, finalmente, se detallan las suboperaciones, como 1111 para la suboperación 1. Este sistema también se aplica a otras actividades, como la actividad B, que comienza con el número 2000. Esta forma de numerar permite tener un control claro y trazable de cada etapa del proceso, lo cual es útil tanto para fines técnicos como para cumplir con la normatividad ambiental. En este apartado se debe presentar un diagrama de flujo que muestre las operaciones y suboperaciones del proceso productivo donde se generan residuos de manejo especial. El diagrama debe incluir las actividades productivas y sus procesos asociados, las operaciones dentro de cada proceso, las suboperaciones específicas que generan residuos, los insumos directos, representados por flechas negras, la generación de residuos sólidos, indicada con cilindros verdes, y la generación de residuos de manejo especial, representada con cilindros bicolor negro-verde. Este esquema permite visualizar de forma clara dónde se originan los residuos, qué insumos están involucrados, y cómo se relacionan con cada etapa del proceso. La simbología debe ser consistente y legible, facilitando la interpretación técnica por parte de la autoridad ambiental y el seguimiento operativo dentro del proyecto. En esta sección se deben identificar los residuos que se generan o podrían generarse durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. Para ello, se debe llenar una tabla que incluya los siguientes elementos: tipo de residuo, se debe especificar claramente, por ejemplo, pedacería de tela, cartón, envases plásticos, lodo de PTR, residuos impregnados con pintura, entre otros. Cantidad generada tonelada por año, se debe indicar el volumen estimado por año o por el periodo que dure esta etapa, si es menor a un año. Punto de generación, se debe señalar el número asignado en el diagrama de flujo correspondiente a la operación o suboperación donde se origina el residuo. Tipo de almacenamiento, se deberá señalar la forma en que el residuo se almacena. Clasificación, se debe clasificar el residuo según su naturaleza: agua residual, energía, residuos peligrosos, residuos valorizables, etc. Dispositivos de seguridad en almacén, se deben señalar los elementos de seguridad utilizados en el área de almacenamiento, como extintores tipo ABC, hidrantes, señalización, contención secundaria, entre otros. Destino final, se debe indicar el destino que tendrá el residuo, como reciclaje, relleno sanitario municipal, confinamiento controlado o tratamiento especializado. Esta información permite a la autoridad ambiental verificar que el proyecto contempla un manejo adecuado de residuos durante su operación, cumpliendo con las disposiciones normativas y garantizando la protección del entorno. Entrega de documentación y evidencia complementaria. Se deberá anexar la siguiente documentación en original y copia simple para su cotejo, o en copia certificada. Una vez cotejada la documentación correspondiente, será devuelta al interesado. Identificación oficial con fotografía de la persona física promovente. En el caso de personas morales, públicas o privadas, se deberá presentar el acta constitutiva. Poder del representante legal, acreditado mediante instrumento público. Tratándose de personas físicas, su representación podrá acreditarse con instrumento público, o mediante carta poder firmada ante 2 testigos, y ratificadas sus firmas y la del otorgante ante las propias autoridades o ante fedatario público. También podrá acreditarse mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Se requiere original y copia certificada para cotejo. En el supuesto de que el documento mediante el cual se otorga la representatividad tenga más de 5 años, se deberá presentar constancia notarial que determine que los poderes legales otorgados no han sido revocados ni modificados. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal. Documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio donde se pretende desarrollar la obra o actividad. Este documento debe contener los datos de inscripción en el registro público de la propiedad, así como la ubicación, descripción y colindancias del inmueble, y las firmas de los interesados.
En caso de presentar contrato de arrendamiento o equivalentes, se deberá anexar la documentación pública con la que el arrendador o equivalente acredite la legal propiedad y o tenencia del inmueble o predio, así como el documento que acredite la personalidad con la que lo suscribe. Se requiere original y copia certificada para cotejo. Se deberá anexar un reporte fotográfico que muestre las condiciones actuales del lugar donde se pretende o se lleva a cabo la obra o actividad. Las fotografías deben incluir tomas del exterior e interior, en su caso, las colindancias del predio, los puntos de interés cercanos, imágenes tomadas desde los vértices al interior del predio en diagonal, y desde el centro hacia los lados, es decir, norte, sur, este y oeste. En caso de inmuebles ya construidos, se deberán presentar fotografías del interior. Además, se deberá entregar 2 juegos impresos del formato completo y una versión digital en dispositivo USB, en formatos PDF y Word. Para finalizar el trámite, es necesario autorizar a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora para que pueda realizar notificaciones por medios electrónicos. Esta autorización se otorga conforme al artículo 194E de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. ¿Qué significa esto? Que cualquier acto administrativo relacionado con tu solicitud podrá ser comunicado por correo electrónico, de forma oficial y válida. En este apartado deberás indicar el lugar y fecha en que se firma el documento, y proporcionar las firmas de los responsables, que incluyen el representante legal de la empresa o promovente, el responsable ambiental designado, y, en caso de contar con uno, el prestador de servicios ambientales registrado ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Recuerda que toda la información generada o entregada en este trámite es considerada pública, conforme a la Ley de Transparencia del Estado de Sonora. Si alguna parte de la información debe mantenerse como reservada o confidencial, deberás indicarlo expresamente y justificarlo conforme a los lineamientos legales aplicables. Una vez que hayas completado el formato, reunido la documentación requerida y firmado la autorización, deberás presentar tu solicitud ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, en oficialía de partes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Asegúrate de llevar la siguiente documentación en original y copia simple para su cotejo, o en copia certificada. Formato de solicitud debidamente llenado y firmado. Identificación oficial con fotografía del promovente, persona física. En caso de personas morales, públicas o privadas, acta constitutiva. Poder del representante legal, acreditado mediante instrumento público, o carta poder firmada ante 2 testigos y ratificada ante autoridad competente o fedatario público. Si el poder tiene más de 5 años, anexar constancia notarial que confirme que no ha sido revocado ni modificado. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal. Documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio, con datos de inscripción en el registro público de la propiedad, ubicación, descripción y colindancias. En caso de arrendamiento, comodato, usufructo u otra forma de tenencia, documentación pública que acredite la propiedad y personalidad jurídica del arrendador o equivalente. Reporte fotográfico del predio, incluyendo tomas del exterior, interior, si aplica colindancias, puntos de interés cercanos, vértices en diagonal y desde el centro hacia los puntos cardinales. 2 juegos impresos del expediente completo. Versión digital en USB, en formatos PDF y Word. Declaración bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, el responsable ambiental y el prestador de servicios ambientales registrado ante CEDES. Autorización para recibir notificaciones electrónicas, indicando correo electrónico válido. Si tienes dudas sobre el procedimiento, puedes comunicarte directamente con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora para recibir orientación técnica o verificar requisitos específicos, según sea el caso. Con esto concluye la guía de llenado para la solicitud de registro como generador de residuos de manejo especial.